estudio que nos corresponde, que venimos hablando acerca del Salmo 119, hoy nos corresponde la porción del versículo 9 al 16. Y me llama la atención porque parece que lo enfocara en los jóvenes. Y creo que está en los jóvenes, pero es para todos. O sea, quiero que entienda que es para todos, que la palabra es para todos. Que no solamente los jóvenes, de pronto habla de los jóvenes porque tienen más, alguien me dijo, tienen más colágeno, ya algunos hemos perdido, pero igual, aunque es para ellos por algunas circunstancias, hoy quiero que la tomemos para todos. Pero me llama la atención porque estaba en el devocional de los chicos de la alabanza y de audiovisuales que lo tienen a la mitad del servicio. Y el devocional que ellos compartían hoy es muy ligado, y entonces pensaba yo, los chicos que están en alabanza y audiovisuales son en la mayoría jóvenes, y entonces jóvenes, quiero decirles que Dios les está hablando fuertemente, y de que en medio de una sociedad que cada vez pierde más sus valores, sus principios y su norte, qué bueno tener una juventud que se levanta con el temor de Dios y con la gracia y la bendición de Dios en sus corazones. Así que espero que tanto para ellos los jóvenes como para nosotros los más adultos, los que no estamos tan jóvenes, la palabra sea de bendición en esta mañana. Y el título de la enseñanza es La disciplina de los limpios de corazón. La disciplina de los limpios de corazón. Y cuando hablamos de la disciplina de los limpios de corazón, quiere decir que tener un corazón limpio no es algo que simplemente se da espontáneamente, sino que hay una disciplina, hay una forma en la que yo puedo disciplinarme para limpiar mi corazón cada día. ¿Cuántos de ustedes se bañaron esta mañana? ¿Cuántos tenían racionamiento y dijeron, no, ni modo? Si usted dijo eso, el racionamiento empieza a las 8 de la mañana, así que tenía tiempo. ¿Por qué nos bañamos? Se bañó ayer, otra vez hoy, tanta gastada, pues es que estamos en racionamiento, tanta gastada de agua. Nos bañamos porque aunque queremos estar limpios, nuestra condición es la de estar limpios. Resulta que cada que salimos a la calle, cogemos el tubo del Transmilenio, pagamos la leche, pagamos, qué sé yo, cogemos un carro, nos juntamos con otra gente, hay polución y nos ensuciamos y necesitamos nuevamente ir a asearnos para estar bien, para estar de la manera correcta. Y esto pasa también con nuestra vida espiritual. Y quisiera iniciar con una pregunta, que esa pregunta solamente se la puede responder usted, no quiero que me la responda a mí, sino quiero que se la haga, y es si usted recuerda si en algún momento de su vida ha anhelado la santidad. ¿Usted en algún momento ha anhelado la santidad? ¿Usted en algún momento ha dicho, oiga, en serio yo quisiera caminar bien para Dios? Yo quisiera que mis pensamientos fueran guiados por Dios. Yo quisiera que mis palabras no fueran tan imprudentes como a veces son, sino que mis palabras fueran dirigidas por Dios. Yo quisiera que todo lo que yo hiciera glorificara y alabara y adorara a Dios. No sé si usted ha tenido esa experiencia, pero quiero decirle que esa experiencia o ese deseo, ese ánimo que pueda existir en nosotros de tener una vida de santidad es la evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo. Es la evidencia de que realmente un día conocimos a Cristo y Cristo colocó en nosotros un deseo de caminar de una manera diferente, de vivir de una manera diferente conforme a su propósito. ¿De acuerdo? Ahora, si tú no has experimentado ese deseo, tú dices, no, pastor, pero yo no. Bueno, preocúpate. Preocúpate porque hace parte de la evidencia del nuevo nacimiento. Hace parte de lo que Dios coloca en tu corazón para que tú puedas entrar en ese conocimiento de lo que Dios quiere. Ahora, si tú has sentido ese deseo, listo. Pero ahora, si tú lo has sentido, así como yo lo he sentido, viene algo y es que queremos ser santos, queremos vivir en santidad, pero la verdad es que es complicado. Porque entonces vienen de pronto las pasiones de nuestra carne, los deseos de nuestra carne, las cosas que a veces nos llevan a ir en contra y empezamos a rayar con ese deseo. O vienen las tentaciones y las cosas magníficas que nos ofrece el mundo, el espectáculo, el ambiente, y entonces como que otra vez rayo. Y si no es mi carne y si no es el mundo, entonces viene el enemigo con sus acechanzas, nos quiere colocar zancadilla y nos impide ir hacia ese lado, y como que quisiéramos pero no llegamos, como que anhelamos pero no logramos realmente tener esa vida en santidad. No sé si a alguien acá le ha pasado o si el único frustrado es el pastor. Pero nos pasa porque queremos,
porque anhelamos esa santidad, pero uy, qué duro es, qué fuerte es caminar en esa santidad, y entonces volvemos a ensuciar nuestra vida espiritual y tenemos otra vez que ir a limpiarla, y otra vez que ir y confesar, y otra vez que reconocer ante el Señor que hemos fallado. Creo que Santiago, el apóstol Santiago, entendía esto y lo expresa en su palabra, pero antes de Santiago, compartí esta mañana en el primer servicio que tal vez eso que nos pasa a nosotros, hay un texto muy pequeño en Romanos capítulo 7 versículo 23 en adelante, que siempre he dicho que parece un trabalenguas, pero es lo que nos pasa, ¿verdad? Entonces Pablo dice: yo quiero hacer lo bueno, y me propongo hacer lo bueno y deseo hacer lo bueno, pero cuando voy a mirar la vida real resulta siendo lo contrario y me da mal genio. Entonces de pronto usted, qué sé yo, es de mal genio, usted dice: no, hoy sí, me voy a calmar, voy a estar tranquilo, voy a tratar a todo el mundo con amor, voy a ser una persona especial, amorosa. Sale a la calle, vio a su vecino y ya: pero ¿qué le pasa? Que me bota la basura, que no sé qué. Y usted: uy, pero si dije que no iba a hacerlo. O usted dice: no voy a mentir, seguro que voy a dejar las mentiras que me tienen atado y no sé qué. Y sale y lo primero que hace es mentir con respecto a algo. Y como que tenemos esa lucha. Vuelvo y les digo, yo estoy como preocupado porque siento que me pasa solo a mí. Voy a pedir a la iglesia que ore por mí, por favor, soy pecador, ayúdenme. Pero nos pasa, tenemos esta lucha. Quisiéramos caminar en lo que Dios quiere, como dice Pablo, pero encontramos otra ley en nuestros miembros que nos lleva a apartarnos de eso que Dios realmente quiere que vivamos. Santiago, como lo dije hace un momento, nos comprende, y por eso Santiago en su carta capítulo 1 versículo 12 dice lo siguiente: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superadas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Quiere decir que Santiago sabe que sí estamos en una lucha, que continuamente estamos peleando en eso que hay en nuestro interior, el deseo de querer hacer el bien, pero la evidencia de que hacemos el mal, el deseo de querer caminar conforme a la palabra de Dios, pero la evidencia que caminamos más conforme a nuestros deseos, sentimientos y emociones. Y ahí él dice: bueno, pero si ustedes son pacientes y resisten, van a soportar esta situación. Entonces vivimos, y escogí 3 palabras para que usted escoja con cuál de ustedes lucha más. Pero vivimos en un mundo, si usted quiere tomarla como el mundo, o vivimos en una sociedad, o vivimos en una cultura que permanentemente nos acecha y nos bombardea con expectativas que son contrarias al reino de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa? Queremos vivir conforme al reino de Dios, pero vivimos conforme al ambiente en el que estamos. Y para hacerlo más real, esto que voy a leer acá no es de la vida real, solamente son como cosas que a través de la consejería, de lo que yo hablo con las diferentes personas, lo que yo veo, lo que yo mismo experimento, digo: esto es lo que nos pasa. Y entonces voy a decirle cómo nosotros queremos amar a Dios, pero encontramos otra cultura en el ambiente en el que estamos. Entonces el primer ejemplo, y voy a leerlo, dice: el mundo nos dice que el bien máximo de la vida es acumular riquezas. En su búsqueda descuidamos otras áreas importantes y hasta nos convertimos en personas mezquinas y egoístas. Otros quieren alcanzarlas por medio de atajos y se convierten en ladrones, vividores o corruptos. Y eso pasa en el mundo en que vivimos. Y tristemente a veces pasa dentro de la iglesia. Otro ejemplo es: caemos cuando en nuestro débil carácter estallamos con facilidad en ataques de ira, llevándonos por delante a las personas que nos rodean, en especial a las que amamos, o rompemos compromisos de fidelidad y lealtad por cansancio, desmotivación o infidelidad. ¿Verdad? Y somos cristianos, pero nos pasa. Sucede eso en nuestras vidas. O cedemos cuando permitimos que la superficialidad de nuestra cultura nos lleve a envidiar y a tener resentimiento por lo que otros tienen y nosotros no, asumiendo en ocasiones deudas innecesarias solo por aparentar o darnos el derecho de criticar y juzgar a otros por lo que yo no he alcanzado. De pronto los veo muy serios, de pronto es que esto pasa en otras iglesias. Voy a pedir que me inviten a otra iglesia, porque acá, gracias a Dios, somos santos, no sucede eso acá. Tropezamos cuando por nuestros bajos instintos nos hacemos esclavos de la pornografía, la masturbación, la lujuria y la laxivia, afectando nuestra vida sexual, siendo seducidos por imágenes, canciones o conversaciones de doble sentido. Y eso pasa dentro de la iglesia. Y lo que sucede es que hay pecados que son fáciles confesar, pero hay pecados que dan vergüenza y en los que muchos viven esclavizados y no encuentran una salida.
Pecamos cuando, cubiertos por un disfraz de santidad, justificada en lo mucho que sabemos de la Biblia, en una aparente espiritualidad o en un activismo malsano en la iglesia, nos sentimos por encima del bien y del mal, y con una equivocada humildad nos permitimos el derecho de juzgar a los otros pecadores como si nosotros no pecáramos. Y todo este tipo de situaciones se viven en la iglesia, donde Dios nos llama a ser santos, donde Dios nos llama a caminar en lo que Dios quiere. Ahora, y podríamos hablar de otras cosas. Muchos están diciendo, uy, no tocó lo que yo pensaba. Pero eso también entra en esta área. Eso también entra en lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo combato yo esto? ¿Cómo quito esto? ¿Cómo me limpio? Porque estamos hablando que todo este tipo de sentimientos, la avaricia, la lujuria, la ira, el orgullo, el enojo, ensucia nuestra vida espiritual. ¿Cómo me limpio? ¿Cómo me aparto? ¿Cómo camino en Dios? La palabra es la que nos da los parámetros para marcar la diferencia. Cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de esclavitud y está caminando por el desierto, entonces Dios va a darle al pueblo sus leyes para que ellos entiendan que a través de esas leyes ellos van a poder caminar como Dios quiere que se camine. Y entonces en el Éxodo capítulo 20 empieza a hablar algo que usted y yo conocemos como los 10 mandamientos. Pero no voy a hablar de los 10 mandamientos, sino quiero decirles cómo empiezan esos 10 mandamientos. Y en ese texto de Éxodo 21 empieza diciendo: luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. ¿Qué le da Dios al pueblo? Instrucciones. Dios nos habla a través de la palabra y nos dice: de esta manera vas a conducirte, de esta manera vas a caminar. Si tú caminas por este sendero, si tú caminas de esta forma, vas a librarte de lo que está sucediendo. Ahora, Cristo realmente nos libró de la esclavitud. Ahora, yo quiero que por un momento piensen esto, porque es supremamente importante. Cristo nos libró de la esclavitud. Cristo nos sacó de una vida donde estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Pero a veces uno lee historias de la Biblia y piensa que solamente son historias, y uno dice: ve, que chistosos, que no sé qué, tal cosa. Imagínense esos israelitas caminando por el desierto y anhelando Egipto. Oiga, como locos. ¿Cómo así que anhelaban Egipto si Dios los sacó de allá? Bueno, pues ellos somos nosotros. Porque aunque Dios nos ha libertado de una esclavitud, el enemigo, el mundo, nuestra carne muchas veces nos quiere volver allá. Y a veces volvemos a experimentar sentimientos, emociones, actitudes, experiencias que supuestamente ya habían sido superadas, que supuestamente ya habíamos pasado, pero otra vez volvemos a lo mismo y decimos: pero ¿cómo? Cuando Cristo nos libertó, Él nos libertó de una vez por todas, pero para que no regresáramos, para que no volviéramos, para que nos olvidáramos de ese pasado y pudiéramos entrar a la bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso, tal vez cuando estudiamos el Salmo 119 y cuando empecé el estudio, les decía que el centro, la esencia, el fundamento del Salmo 119, siendo tan largo, se resume en la importancia de la palabra. Y en el versículo 97 dice: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Y acá hay dos cosas que está diciendo sobre el Salmo. Lo primero que está diciendo es: cuánto amo tus enseñanzas. Dice: amo tu palabra, amo lo que ella me dice, realmente me comprometo con ella. Pero cuando dice pienso en ellas todo el día, yo creo que no está hablando solamente al contexto de pensar, o sea, ay sí, la palabra dice que seamos buenos, que seamos santos, qué bonito. No, pensar es que pienso en cómo mi vida está encajada con la palabra, cómo mi vida va siendo guiada por la palabra, cómo estoy tomando decisiones claras sobre lo que tengo que vivir. El problema de la iglesia contemporánea, y ya lo he repetido muchas veces y quiero seguir repitiéndolo porque creo que es el meollo, es que nosotros como iglesia dejamos la palabra. Es que como iglesia dejamos el centro, que es Cristo. Y tal vez primera culpa, los pastores, los predicadores, las personas que lideramos la iglesia. Pero en segundo lugar, también la misma iglesia, porque no leyó la palabra, porque no la escudriñó, porque no fue a ella. Y cambiamos los mensajes que realmente nos acercaban a Dios, a Cristo, a conocerlo, por mensajes que nos hablaban de la prosperidad, de la bendición, del amor del Señor, de la gracia del Señor, sin hablarnos de la justicia del Señor.
Y entonces caímos en otro pecado, porque entonces esos mensajes de prosperidad nos hicieron más ambiciosos, más avaros, más deseosos de tener dinero. O esos mensajes de que Dios es amor nos llevaron a pensar de que no importa lo que hiciéramos y que no importaba cómo viviéramos, el caso fuera que fuéramos a la iglesia y que dijéramos que éramos cristianos y era suficiente. Y olvidamos la palabra y nos olvidamos de lo importante. ¿Por qué? Porque fuimos tras bendiciones, pero nos olvidamos del Señor de las bendiciones. Y usted no viene a la iglesia por una bendición. Usted viene a la iglesia por el Señor. Usted viene a la iglesia por aquel que lo rescató, por aquel que lo libró, por aquel que cambió su vida, por aquel que lo transformó. Y caminando, buscando a ese Señor, las bendiciones van siendo añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Recuerda la pregunta con la que inicié el mensaje? ¿Has anhelado la santidad? Ahora, yo quiero que usted preste atención a la pregunta, porque es: ¿has anhelado la santidad? No, la pregunta no es: ¿estás aburrido con eso con que luchas? Porque son dos cosas totalmente diferentes. O sea, yo puedo estar aburrido porque digamos que me identifico con que soy la persona explosiva, como que soy intolerante, como que exploto muy fácilmente, como que grito y yo, oh Dios. Ahora, yo puedo decir: Señor, estoy cansado de gritar. Pero decir que estoy cansado de gritar no estoy diciendo que quiero buscar la santidad. Estoy diciendo que estoy cansado con una actitud, con algo que me lleva a indisponerme, a pelear con la gente, a tener migraña, a ganarme úlceras. Tal vez estoy cansado con eso, pero no quiere decir que esté buscando la santidad. La santidad quiere decir: Dios, quiero vivir para ti. Quiero rendir mi vida para ti. Tú me has amado, tú me has bendecido. Tú has conquistado mi corazón. Yo quiero ahora vivir para ti. ¿Y por qué hablo de la importancia de diferenciar entre estar cansado con una actitud, estar cansado con un pecado, estar cansado con una situación, a realmente anhelar la santidad? Lo hago esta semana. Tuvimos una reunión con los directores de ministerio. Fue una reunión muy bonita. Y durante la reunión desarrollamos un taller que se enfocaba hacia la obediencia y a la sujeción o la sumisión, como usted la quiera tomar. Y hablábamos de cómo esa palabra, como tan sencilla y como que la escuchamos cotidianamente, era tan complicada, y cómo no alcanzábamos a entender la dimensión de lo que significaba obediencia, y no alcanzábamos a entender la dimensión de lo que significaba sumisión o sujeción, y que por eso teníamos problemas. Y estábamos desarrollando el taller, cuando en un momento determinado mi esposa intervino y dijo algo que me pareció importante en ese momento y que yo quiero parafrasearlo acá. No lo voy a parafrasear con lo que ella dijo respecto a la obediencia, sino lo quiero parafrasear para que entendamos la santidad. Y mi esposa dijo algo más o menos así, lo escribí, dice: el problema es que hemos minimizado el sentido de la santidad, volviéndolo como algo de burla y quitándole la importancia que en verdad tiene. Ahora se lo explico para que sea más especial. Alguien en su casa siente ese deseo de caminar en santidad y empieza a hacer oración, empieza a hacer su devocional, empieza a ir a la iglesia, y nosotros: ay no, tan santo, ahora se volvió el santo, ay no, me le inclino al santo. Y empezamos a mofarnos, empezamos a hacer burla de algo que la palabra dice muy serio: sin santidad nadie verá al Señor. Ay no, tan santo, ay no, ay no, no lo toco. Y empezamos a quitarle el valor, y se vuelve la palabra de chiste, y se vuelve el cascarrillo, que se llama esa cosa que usted sabe cómo se llama, el chiste, para el que no entendió la otra palabra, el chiste. Y hacemos chiste de algo que es sublime y de algo que es santo, y es que usted y yo somos apartados para Dios, y que es algo bien fuerte. Pedro escribió a los cristianos primitivos, a los cristianos de la primera iglesia, pero creo que lo que Pedro le escribió a los cristianos de la primera iglesia nos lo dice también a nosotros hoy. Lo tomé de la Nueva Traducción Viviente y quiero leerlo con detenimiento, porque antes de leerlo, escúcheme,
una cosa que fallamos nosotros es que nosotros malinterpretamos la gracia. ¿Y a qué me refiero que malinterpretamos la gracia? Yo pienso que la gracia sí es un favor inmerecido, está ahí, estamos claros, pero yo pienso que en ese favor inmerecido es como si yo me sentara y esperara, bueno, Dios, si me quieres cambiar. Si no, pues acá sigo. ¿Me quieres cambiar? Si no, acá sigo. No, eso no es. Escúcheme lo que le dice Pedro, a la iglesia. Está hablando de gente que se convirtió, está hablando de gente que confesó a Cristo, está hablando de gente que realmente quería vivir para Él. Y las palabras que usa Pablo, o las palabras que usan en la Nueva Traducción Viviente, me parecen bien especiales, porque empieza diciendo, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. No más en esa primera frase. Está hablando de algo que yo tengo que hacer. Tengo que preparar mi mente. Tengo que ejercitar el control. Sigue diciendo, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Paremos acá. Cuando yo vuelvo atrás, cuando dejo de caminar en mi vida espiritual y permito que aflore otra vez mi naturaleza carnal. Eso era lo que pasaba con Israel en el desierto cuando anhelaba volver a Egipto. Eran esclavos, estaban mal, pero en su carne lo deseaban. Y a mí me parece triste cuando ya conociendo al Señor, ya cuando hemos superado algunas etapas, volvemos otra vez a las peleas, a las contiendas, a los celos, a los malos genios, a las vulgaridades, al afán, a la ansiedad, al cansancio. Pero espere, ¿a qué horas resulté yo en esto? ¿A qué horas volví atrás? Y acá lo que está diciendo es, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, ya no más, ya no está en ustedes. Con el fin de satisfacer sus propios deseos, volvemos porque nuestra naturaleza carnal nos vuelve a llevar allá nuevamente. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora te dice a ti, me dice a mí, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Yo creo que no tenemos que hacerle una exégesis a este versículo que estará diciendo la palabra, que camine bien, que me vista mejor. No. Me está diciendo que Dios anhela que seamos santos. Que Dios te apartó, que se pagó un precio por ti, el precio fue la sangre del Cordero. Y que esa sangre es la que te lleva a caminar en esta bendición. Así que con todo esto en mente, entendiendo todo lo que hemos dicho, hoy vamos a mirar el Salmo 119, el versículo 9 al 16, como les dije, con respecto a esto, pero no quiero que usted olvide el título, que es la disciplina de los limpios de corazón. Y cuando hablamos de la disciplina, quiere decir que estos son los parámetros, son las cosas que usted debe hacer o debe tener en cuenta para poderse mantener en santidad. Que no es simplemente el deseo y pujar ahí para ser santo, sino que realmente hay una forma como Dios nos lleva a ser santos. El primer aspecto, como creo que Dios quiere que nosotros lleguemos a esa santidad, hagamos de la palabra el antídoto contra el pecado. Hagamos de la palabra, escúcheme, la palabra el antídoto contra el pecado. El Salmo empieza diciendo, y por eso hablo que se enfoca más a los jóvenes, dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Ahora pensemos en lo que viven nuestros jóvenes hoy en día. ¿Y cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo la palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. Ahora, creo que el salmista lo dirige a los jóvenes por su inexperiencia, por su vitalidad, porque quieren vivir muchas cosas, porque están en ese tiempo. Pero nos pasa a todos.
Todos fácilmente nos descuidamos, todos fácilmente perdimos el camino, todos fácilmente nos enredamos. Y dice, ¿con qué limpiará? ¿Con qué limpiará? El joven, pero ¿con qué limpiará? El joven, el viejo, el hombre, la mujer, el matrimonio, ¿con qué limpiarán el camino? Y atañe a todos. Y el salmista, la pregunta que hace es de mantenernos puros, de mantenernos limpios, de realmente marcar la diferencia, de que yo realmente muestre que camino como un cristiano. Ahora, nuestra respuesta natural, generalmente lo que nosotros respondemos es, huya, apártese, aléjese, cuida. Y los mamás y los papás le dicen a los hijos, cuidadito con ese amigo, y no se meta con fulanito, y cuidadito toca tal, o nosotros, y apague el televisor cuando se ponga dura la cena. Y eso es mentira. Yo voy a decir algo mío, y como todo lo que yo cuento, no me siento orgulloso, pero necesito contarlo para que me entienda. Pero en una época de mi vida, yo fumé y fumaba mucho, pero fumaba hartísimo. Era feo, mis dedos eran amarillos y mi olor era a humo de tabaco y era feo. Y yo quería dejarlo. Pero el problema es que mi forma de dejarlo era no quiero fumar, no quiero fumar, no quiero fumar, no quiero fumar. Y era como si quiero fumar, si quiero fumar, si no quiero fumar, si no, si quiero fumar. Y preciso cuando nadie le ofrecía un cigarrillo, pero cuando uno no quería, entonces todo el mundo quiere un cigarrillo. No, no quiero fumar, no quiero fumar, pero sí quiero fumar. Y entre más me empeñaba por decir que no quería fumar, pues más fumaba porque estaba todo el tiempo el cigarrillo en mi mente. Porque yo como que atraía lo que me quería alejar. No quiero, no quiero, no quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Entonces mi lucha contra el pecado estaba equivocada porque estaba yéndome a decir que no quiero hacer lo que quiero hacer, lo que deseo. Porque tal vez yo entendía que no estaba bien, pero el deseo de mi carne era hacerlo. Así que el salmista dice que la respuesta no es alejarse, buscar esconderse, porque si nosotros nos buscáramos esconder tendríamos que meternos en una cueva. Ahorita lo voy a explicar más adelante en otro punto que sigue. Pero lo que la palabra dice, lo que le contesta, escuche, dice, ¿cómo puede el joven mantenerse puro? Y la respuesta es sencilla, obedeciendo tu palabra. O sea, habla de que yo necesito obedecer la palabra, que necesito escucharla. Nosotros a veces pensamos que hay cosas en este tiempo que la palabra no dice, pero es que hay cosas que no puedo. Ayer tuvimos un taller muy chévere en un grupo, y en el taller estábamos hablando de la conciencia, de lo que es bueno y de lo que es malo. Y yo les decía, por ejemplo, que a veces usted dice, pero es que la Biblia no dice. Pero resulta que todo la Biblia lo contempla, y se lo va a colocar en un momento con un ejemplo. Pero antes de colocarle el ejemplo, me dice es que la obedezca. Y esto implica que cuando yo obedezca la palabra es como que sea consciente de que yo tengo que organizar mi vida. O sea, tengo que detenerme un momento y decir, ok, listo, ya soy cristiano, ahora camino en Cristo, la palabra dice esto. Entonces, esto, qué valores, qué principios, qué costumbres, qué formas cambian en mi vida. Porque ahora camino conforme a la palabra y no conforme a mi voluntad, no conforme a mi deseo. Y acá viene lo que les digo. Dios no nos dejó a nosotros que lo amemos a nuestro criterio. Entonces imagina que Dios me dijera, ok, te voy a perdonar, pero ámame como tú sientas que me puedes amar. Navidad. Imagine que Dios me diga, lo que hagas para mí está bien. No, Él no lo dejó a mi criterio. Yo creo que acá muchos, si no es todos, pero muchos, le hemos compartido a alguien de la palabra, le hemos compartido del Señor, y alguien nos habrá contestado, es que Dios y yo tenemos nuestra propia relación. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado eso? Es que Dios y yo nos entendemos. Bueno, no sé a qué hora se sentaron, no sé si tomaron un tinto, cómo lo hicieron, pero según ellos tienen una forma de relacionarse con Dios ajena a la palabra, ajena a los principios. No, es mi relación con Dios. No, eso no funciona así. Dios no nos dejó a nuestro criterio. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad, y su voluntad está expresa en la palabra de Dios. Entonces usted va a decir, pero hay cosas que yo no sé. Entonces, por ejemplo, hay algo que hoy en día es el mundo. O sea, todo el mundo eso, contratan psicólogos, psiquiatras, se traen a todo el mundo para que hable, y es el bullying en los colegios. Los que tenemos 50 años para arriba, jamás hubo bullying en el colegio, ¿cierto? Eso no existía. Toda la vida ha habido bullying, ¿verdad? A usted le hicieron bullying, y usted dice, no, a mí no me hicieron bullying. Entonces usted hizo el bullying. Pero usted o era el uno o era el otro, pero o hicimos o no lo hicieron. Ahora, yo no he encontrado en la Biblia donde diga, y el que haga bullying será condenado. No, la Biblia no dice eso. Entonces yo podría decir, bueno, ¿y ahí qué? Entonces Dios no me condena.
Bueno, tal vez la Biblia no me diga cosas específicas sobre las cosas, pero Dios sí me habla de cosas que yo puedo entender. Entonces, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6, versículo 12, creo que es, dice, y trata a los demás como tú quisieras que te trataran. Ah, bueno, listo, ¿a cuánto les gusta el bullying? Entonces, a ti te gusta, entonces haz bullying, ah, ya, muy bien. Entonces yo cuando trato a los demás como yo quiero ser tratado, eso me va a colocar unos límites para respetar, para amar, para no invadir espacios que no debo invadir, porque voy a tratar a los demás como yo quisiera ser tratado. Así que la palabra me habla de su voluntad y entonces me lleva a entender que yo puedo buscar en la palabra y en la palabra entenderlo. Ahora, yo no sé usted cómo haga su devocional, pero más allá de que usted mire la Biblia como ese libro de historias tan hermosas que cuentan, oiga, tan lindo cuando David tocaba la lira, y cómo huía el oso, y cómo huía el león, ay, tan lindo, y qué te habló el Señor hoy, no, que David tocaba la lira, no, eso no es lo que importa. O sea, lo que tú deberías sacar de cada devocional sería, ¿y qué esto me sirve a mí? ¿Cómo me cambia? Y deberías anotarlo para decir, ok, yo actuaba de esta manera, pero ahora según lo que dice la palabra, mi actuar debe ser diferente. Ahora entiendo que estaba pensando, que estaba actuando, que estaba diciendo las cosas equivocadas, pero entiendo que el Señor me está llamando a hacer algo diferente. Ahora, ¿quién nos guarda? Nos guarda el Señor, porque a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo nos viene y nos convierte. Y acá la importancia es la revelación, que se la voy a decir en un momento, pero es la revelación de la palabra. Y esa revelación hace que vivamos lo que es imposible en nuestras fuerzas, porque es imposible que yo sea santo, es imposible, esa palabra tan majestuosa llamada santidad es imposible en mi propia fuerza. Pero cuando voy a la palabra y cuando permito que la palabra me transforme, se hace posible. Por eso en este primer punto coloco un pensamiento, si usted lo quiere anotar o si lo quiere tener, y es: no luches contra el pecado, en contra del pecado, escudriña su palabra y ámalo. O sea, yo no tenía que seguir alejándome no, yo tengo que buscar a Dios, amar a Dios, deleitarme en Dios y dejar de que los pensamientos del pasado queden atrás. Escúcheme, piense cuando ha tenido una tentación. ¿Y sabe por qué la tentación cobra más valor, cobra más fuerza? Porque usted piensa en ello. Por algo la Biblia dice que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque a veces nosotros pensamos, hay un término que son los jóvenes, le damos mucha mente a las cosas que no deberíamos darle. Nos quedamos en la tentación, ay, ¿qué pasaría si? Ay, ¿cómo sería? No, busque la palabra, adore al Señor y obedézcalo, y esa entrega al Señor será la que lo cambie. Así que primero, haga de la palabra el mejor antídoto contra el pecado. Lo segundo, hagamos nuestra parte y confiemos que Dios hará la suya. Hagamos nuestra parte y confiamos que Dios hará la suya. ¿A qué me refiero con esto? Vuelvo a repetirles, la mala interpretación que tenemos de la gracia es que yo pienso que es que sí, como es algo inmerecido, que yo no podía, entonces me quedo ahí y ya, aquí espero a ver a que Dios me transforme un día. Mientras que me transforma, me tomo unos tragos, mientras que me transforma, sigo adulterando o sigo fornicando, mientras que me transforma, sigo haciendo malos negocios, pero Dios me va a transformar. No, así no funciona. Dios ya te tocó, Dios ya te cautivó, Dios ganó tu corazón, pero ahora tú tienes que ejercitarte para empezar a caminar en santidad. El Salmo sigue diciendo, versículo 11 y 12, dice, el Salmo tiene dos facetas. La primera son las dos primeras estrofas que dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué hizo la persona? Guardó la palabra en su corazón para no pecar contra Dios. ¿Quién hizo eso? No, la persona. La persona dice: tomé tu palabra, la guardé en mi corazón y entiendo que esto es lo que tengo que guardar para no ir en contra tuya. Las siguientes dos dice: te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Te dice: pero espere, yo ya lo entiendo, pero Señor, enséñame, revélame. Revélame lo que tú me quieras revelar. Revélame cómo lo puedo hacer. Este ejemplo siempre lo coloco porque no encuentro otro, pero déjeme repetirlo una vez más. El médico.
El médico que va a su universidad y estudia sus semestres, y en el semestre donde le enseñan sobre el aparato respiratorio, le enseñarán de los pulmones, de los bronquios, de todas las vías de oxigenación, todo esto, le enseñarán qué cosas van en contra de él, smog, no sé qué, y el cigarrillo, todo eso daña los pulmones. El médico lo entendió, el médico lo sabe. Con los años el médico sigue, hace una especialización, es cirujano, y entonces ahora es el médico cirujano que más conoce todo el mundo, y va a la sala de cirugía y hace la operación, y termina la operación es exitosa, y cuando sale a la sala de descanso y se fuma un cigarrillo porque quiere descansar. Ahora, ese médico no sabe que el cigarrillo es malo. Sí, claro que lo sabe, no le ha sido revelado. ¿Cuántas cosas usted sabe que son pecado, pero igual las hace? Ahora, dígame acá, ¿quién no sabe que mentir es pecado? Dígame, ¿alguien sabe, alguien sabía o se enteró hasta hoy que mentir es pecado? Todos sabemos, ¿listo? Levante la mano el que no haya dicho mentiras. ¿Son mentirosos? Pero la Biblia dice que no mintamos. O sea que saber algo no es suficiente. Saber algo no basta. Entonces acá cuando dice la primera parte, en mi parte, ¿cuál es mi parte? Mi parte es conocer los mandamientos y obedecerlos. Mi parte es ir a la palabra y entender lo que la palabra me dice y empezar a caminar con ellos. Ahora, cuando yo tengo claro los mandamientos del Señor, esto hará que yo pueda deleitarme en Dios, porque voy a conocer su palabra, porque voy a conocer su misericordia, y que me aparte. Y no es algo emocional, no es algo de la emoción, sino es algo que cambia. Ahora, ¿a qué me refiero con emocional? Y no voy a decir que estuvo mal lo que pasó ahorita, sino quiero explicarlo. Tal vez en este momento de adoración que acabamos de tener fue muy especial, porque la presencia de Dios se sintió acá, y de pronto alguno de ustedes lloró. Pastor, ¿y estuvo mal que hubiera llorado? No estuvo mal. Usted lloró, sintió, Señor, en serio, eres tan bueno. Tal vez yo predico en la palabra, otro pastor viene y predica, y usted es tocado y usted llora. En serio, fue muy fuerte hoy, fue fuerte. Pero usted sale y sigue viviendo igual. O sea, no sirvió de nada. O sea, si usted se queda en el llanto, si usted se queda en la emoción, pero esto no lo lleva a decir, oiga, ¿y qué hago con esto? O sea, ¿qué cambio? Pues no hizo nada. O sea, la verdadera administración se da cuando usted dice, fui quebrantado porque la palabra me hizo encontrar o entender que ese actuar, que esa forma estaba mal, y ahora voy a cambiarla. Porque entonces cuando yo voy a la palabra, lo que hace la palabra, y escúcheme, acá yo en los ejemplos que coloqué, traté de colocar de todo, porque hay desde los cristianos que son carnales y son descarados y pecan como si nada se les pasara por la mente, porque Dios es solamente amor. Como ya aquellos que creen que son tan espirituales, que están por encima de los demás, pero no son capaces, como un espíritu fariseo, de reconocer, oiga, yo también peco, yo también me equivoco. Así que es tanto para unos, para otros, porque todos necesitamos acercarnos a Dios, todos necesitamos caminar en esa gracia de Dios. Entonces, cuando yo no me acerco emocionalmente, sino cuando yo realmente entiendo que tengo que cambiar, lo que hace la palabra, y por eso les hablaba del pensamiento, por eso la palabra nos dice llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso el Señor nos dice, no piense en el pecado ni quiera, si yo pudiera. No, usted va a poder en algún momento si usted sigue diciendo eso. Usted tiene que enamorarse de Dios y amar lo que Dios quiere y desear lo que Dios quiere. Cuando usted conoce la palabra lo que primero que hace es cambiar en usted en pensamiento. Cuando la palabra cambia usted en un pensamiento, va a cambiar su forma de hablar. Y cuando el pensamiento que usted tiene cambia su forma de hablar, ese pensamiento que cambió su forma de hablar va a cambiar su forma de actuar. Y eso es lo que tiene que hacer la palabra. Pienso diferente, hablo diferente, actúo diferente a lo que hacía antes. Ahora, parece sencillo, es todo lo que usted tiene que hacer, no más. O sea, lea la palabra, cambie su mente, cambie su forma de hablar y cambie su forma de actuar. Y ya, santos, somos santos. Hasta ahí. El problema es hacerlo. El problema es vivirlo. Y es aquí donde entra ahora la parte de Dios. Porque yo, ¿qué hago? Yo hago lo que humanamente me corresponde. Pero ahora Dios en mi vida, escúcheme, ¿cuántos de ustedes creen realmente que Dios los eligió para ser sus hijos? ¿Usted lo cree realmente? Amén. Ahora le pregunto,
Si Dios lo eligió a usted para ser su hijo, ¿usted cree que lo va a dejar a mitad de camino? Ahora, no, Él va a estar con nosotros. Pero Él me pide que yo haga mi parte. ¿Mi parte qué es? Buscarlo, leer su palabra, escudriñarla, entenderla, vivirla. Pero ahora viene la parte de Dios, y la parte de Dios es como que Él mismo me hable. Entonces, por ejemplo, yo quiero invitarle a que usted tenga gratitud con su pastor, con su líder, con los predicadores, con el maestro que tiene, con la persona que le enseña. Gloria a Dios por esas personas que nos enseñan, porque nos enseñan a caminar en la palabra, nos dan fundamentos, nos dan criterios, nos permiten caminar en ella. Pero resulta que Dios quiere que nosotros afinemos de tal manera nuestro oído, que haya un momento. Ahora, no es que se acaben los pastores, no es que se acaben los predicadores, no es que yo ya no venga a la iglesia, porque la palabra dice que nos debemos congregar, que no debemos dejar de estar acá, que tenemos que tener una cobertura. Todo eso lo dice la palabra, pero lo que estoy diciendo es que Dios quiere que usted tenga comunión con Dios. ¿Sabe? No sé si hay algún católico, si hay algún católico que me está escuchando, lo digo con respeto, pero se lo digo desde la palabra. ¿Por qué nosotros no utilizamos un sacramento que utiliza la Biblia, la Iglesia Católica, perdón, el sacramento de la confesión? Ay, yo quisiera que me contaran ustedes sus pecados. A ver, bien chismoso que yo soy. A ver, cuéntenme. ¿Sabe por qué no hacemos eso? Porque es que yo también peco. Y si yo soy pecador, ¿cómo, con qué autoridad le voy a decir a usted, yo os absuelvo? O sea, no. Yo necesito la misma perdón de Dios. Es el Espíritu Santo. Y entonces acá es donde, cuando yo entiendo el sacrificio de Cristo, entonces cuando entiendo que el velo se rasgó. ¿Recuerdan que la palabra dice que el velo se rasgó? Si usted no sabe qué fue lo del velo se rasgó, usted dice, ay, ¿será que era una ventana bonita y tener un velo? Ay, se dañó. Si usted no lo entiende. Pero si usted lo entiende, entiende que cuando dice que el velo se rasgó, es que ahora nosotros tenemos, por la sangre de Cristo, que nos santifica, entrada a la presencia de Dios. Y que yo puedo entrar en la presencia de Dios y decirle a Dios, lucho con esto. Este es mi pecado, esta es mi tentación, esto es lo que no me deja. Ahora, claro, en consejería usted puede hablar con el pastor, con su líder, hablarle, pero usted no le está hablando a su líder ni para confesarse, ni para que le diga, muy bonito, muy bonito. No. Más bien para entender cómo solucionamos, cómo entramos en una comunión, cómo vamos buscando en el Señor. Pero la idea es que de tal manera empecemos a crecer, que haya un momento donde usted no necesite a nadie más sino a Jesús, porque la palabra dice que no hay más intermediarios entre Dios y los hombres sino solamente Jesús. Y entonces, claro, me adiestran para esto, pero yo me acerco y entonces busco que Dios me hable. ¿Y cómo me habla Dios? A través de Cristo, porque Cristo es el profeta por excelencia. Estamos estudiando en el seminario de Cristología y estábamos hablando de cómo Cristo es ese que nos habla de parte de Dios y nos da a entender su palabra. El Sermón del Monte es una colección de enseñanzas de Jesús que el apóstol Mateo acumuló en un solo lugar y lo llamó el Sermón del Monte, y nos da una serie de enseñanzas de Jesús. Pero no quiero referirme a las enseñanzas del sermón, sino quiero referirme a la actitud que tuvieron las personas que escucharon a Jesús una vez Él terminó de dar los sermones. Y en Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29 dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Estaba hablando de los fariseos. Entonces usted y yo tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos el privilegio de poder, si no la tiene, ir a una papelería, a una librería, a comprar su Biblia, y tiene la posibilidad de tenerla, de rayarla, de escucharla, de examinarla, de escudriñarla, de entender lo que ella le dice para manejarla. Ahora usted dirá, uy, pero pastor, es que no sé, porque ¿será que sí? ¿Será que no? Uno de los errores de la iglesia, ¿por qué la iglesia cayó en esto? Porque es que la iglesia se enseñó a pensar que es que era el pastor, el que era solamente el pastor, y ustedes escuchan lo que yo digo, pero ninguno tenía la posibilidad. No, la verdad es otra. La verdad es que usted puede acercarse a Dios. La verdad es que Dios le quiere hablar a usted. La verdad es que Dios quiere ministrar su palabra sobre su vida y decirle personalmente, mire, yo le quiero decir a usted esto y esto y esto conforme a la palabra. Así que cuando usted se acerca puede encontrarla, pero necesita acercarse. Su parte es acercarse, su parte es hacerlo. Ahora la otra parte, la que es a Dios, es hablarle a través de la palabra, pero lo hace cuando le habla la palabra y el Espíritu Santo le revela.
El Espíritu Santo le habla. Voy a tomar un texto de primera de Juan capítulo 2, voy a tomar el versículo 20 y el versículo 27, los voy a unir, pero dice lo siguiente: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. 27, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él les enseña es verdad, no mentirá. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. ¿A qué me lleva la palabra? A tener comunión con Cristo, a entender que Él es el todo de mi vida, a entender que en Él está mi fortaleza y que yo necesito acercarme y empezar a caminar en obediencia. El taller que hicimos de obediencia era bien fuerte, porque es que nosotros decimos que somos obedientes, pero si vamos a mirar nuestros hechos, no somos obedientes. Nosotros en el fondo queremos hacer nuestra voluntad. Nosotros examinamos la autoridad. Yo no entiendo, cuando hablo yo no estoy hablando de mí, sino estoy hablando de nosotros. Nosotros no entendemos el concepto de autoridad, porque generalmente cuando nos hablan de autoridad nosotros miramos esas personas. Y yo miro a esa persona y digo, pero esa persona no sabe más que yo, o esa persona no está tan estudiada, o esa persona no se merece. Y resulta que usted no debe mirar la persona, debe mirar el concepto de autoridad, porque Dios sostiene, fundamenta su reino sobre la autoridad, y esa es la obediencia. Ahora, ¿quién me revela a mí eso? Me lo revela la palabra. Ahora, pero escúcheme, si usted es un cristiano que se la pasa viendo protagonistas de novela, que se la pasa viendo series en Netflix, que se la pasa chateando, que se la pasa mirando para el techo, que se la pasa haciendo otras cosas, y usted dice, Dios, revélame, la pregunta mía es, ¿revélame qué? O sea, ¿de dónde quiere que el Espíritu tome algo para revelarle qué? Si usted no ha hecho su parte, Dios va a hacer su parte, pero es que su parte es escudriñar la palabra, porque lo que le revela el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Pero si usted no tiene palabra, ¿cómo qué quiere que le revele? El patrón del mal. No, eso no le revela. Lo que le revela es lo que usted ha entendido en la palabra. Así que mi pensamiento con respecto a este punto es: no dejes tu comunión con Dios, esa es tu parte, pero permite que Él te dé su revelación, esa es su parte. Te lo repito, no dejes tu comunión con Dios, esa es tu parte, pero permite que Él te dé su revelación, esa es su parte. Pastor, pero es que yo no he hecho estudios teológicos. No, es que en ningún lado nadie dijo que usted tenía que tener no sé cuántos estudios teológicos. ¿Nos sirven? Sí, claro, hay que estudiar, claro, pero hay cosas sencillas que Dios nos va a revelar. Hay cosas, es más, cuando Dios le empieza a revelar, usted va a despertar el hambre por la palabra y va a querer sumergirse, va a querer aprender más. Pero si usted no, es como cuando usted está en Netflix y ve una serie, usted ve un primer capítulo y usted, ay, te apaga y nada. Ay, pero hay otra que son las 4 de la mañana y usted, uy, tengo que madrugar, pero eso está bueno, ¿qué va a pasar? Lo enganchó la serie. Bueno, ¿por qué no permitimos que la palabra nos enganche? ¿Por qué no permitimos que Dios nos enganche? ¿Por qué no permitimos que Dios sea el que nos empiece a revelar? El último punto, primero, el antídoto, es la palabra contra el pecado. La segunda, yo hago mi parte, permito que Dios haga su parte. Pero el tercero es bien especial, porque dice, hagamos que nuestra vida refleje lo que nuestro corazón cree. Hagamos que nuestra vida refleje lo que el corazón cree. Quiero hacer una pregunta, o quiero que piensen lo siguiente. Señoras, mujeres que están acá, ¿usted conoce a un hombre que es aficionado al fútbol? ¿Y usted por qué lo conoce? ¿Porque él anda con letra diciendo, soy aficionado al fútbol? No, porque se le ve. No habla de otra cosa. El partido y no sé qué, y llegó y viene con la camiseta de Millonarios a la iglesia. No, mentiras. Todo lo que es, pero todo el tiempo, ¿listo? ¿Usted conoce a una persona, voy a colocarla, que su Dios es el dinero? ¿Por qué lo conoce? Porque todo el tiempo habla de dinero y todo no sé qué, y que no es el plata y no sé qué, y tengo que tener, y cómo consigo, y cómo hacemos, y no sé qué. Su Dios es el dinero. Señoras, con respeto a esto, porque sé que es maluco, pero señoras, ¿ustedes saben cuándo un hombre es lujurioso? ¿Y usted por qué lo sabe? ¿Porque anda con letra diciendo, soy lujurioso? ¿O porque tal vez sus miradas, sus palabras, lo que hace, incomoda? Entonces, lo que hay en mi corazón se hace evidente en el exterior. Lo que hay en mi corazón. Ahora le pregunto,
¿cuántos ven en ustedes a un cristiano? ¿Cuántos ven en ustedes diferente? Porque no es que usted ande con el letrero, soy cristiano, pero la evidencia lo habla. Dice el Salmo, terminando, dice: recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tus palabras, dice el salmista. Ahora, nuestro testimonio se hace visible porque nuestro testimonio es lo que da evidencia de lo que cree nuestro corazón. ¿Me escuchó? Mi testimonio es lo que da evidencia de lo que cree mi corazón. O sea, lo que cree mi corazón, lo que ama mi corazón, es lo que sale a la luz, es lo que la gente está viendo de mi vida. Ahora, es bueno recitar la palabra, es bueno memorizarla, es bueno recitar la palabra. No estoy diciendo que no, es bueno, la palabra lo dice y ojalá pudiéramos recitar la palabra. Pero creo que mucho más que recitar la palabra es vivir la palabra. Dios quiere que usted y yo vivamos la palabra. Esa es la diferencia entre una persona que realmente está buscando la santidad y una persona que simplemente es religiosa. ¿Se empeña usted en vivir la palabra? ¿Se empeña usted en cada día decir hoy qué mes? Ahora, no quiera vivir toda la palabra de una, va a ser imposible, pero por lo menos si Dios le dijo algo hoy, trabaje en eso que Dios le dijo hoy. Trabaje en la mentira, trabaje en su carácter, trabaje en ese sentimiento, trabaje en abandonar esa vieja manera de vivir, trabaje en eso que la palabra le está diciendo. Ahora, Dios nos está diciendo no que seamos fanáticos, no que seamos legalistas. Esos son dos términos que son horripilantes y que no deberían haber en nosotros. Ni somos fanáticos ni somos legalistas. ¿Sabe qué somos? Simplemente cristianos. Ayer en el grupo en el que estábamos, en la discusión que teníamos al final, yo le decía a ellos cómo es de tenaz, así como la palabra santidad, así como la palabra obediencia, cómo es de tenaz que nosotros no entendamos qué significa que yo le diga a la gente que soy cristiano. O sea, la responsabilidad que implica que yo me pare en algún lugar y le diga a la gente, soy cristiano. Porque hay mucha gente que no viene a iglesias. Sí, se condenan, son pecadores, todo lo que usted quiera. Pero tal vez nosotros muchas veces ayudamos. Porque el testimonio de los cristianos a veces es el peor testimonio. Porque a veces hay gente que dice, no, pero si eso es un cristiano, yo prefiero no serlo. Porque actuamos y nos conducimos de una manera equivocada, contraria a lo que nuestros principios dicen. Así que Dios no quiere que tú seas un fanático, tampoco quiere que seas un legalista, pero sí quiere que seas un cristiano verdadero. Y esto nos habla de ser intencionales. ¿Ser intencionales en qué? Vuelvo a lo mismo. Si yo he entendido la palabra, entonces la palabra va a cambiar mi forma de pensar. Si mi forma de pensar es cambiada, va a cambiar mi forma de hablar. Y si mi forma de hablar es cambiada, va a cambiar mi forma de actuar. Lo coloco así. Los del fútbol, hoy 10 de la mañana estamos en el mundial de fútbol y la final es Colombia-Argentina y hay servicio. El del fútbol va a sufrir y va a mostrar dónde está su corazón. Usted es cristiano, viene a la iglesia, pero le dicen en su trabajo, uy, hay un negocio, un torcidito, se va a ganar tanta plata, y usted está mostrando dónde está su corazón. Yo no necesito esforzarme para mostrar que no, sale a flote. Le pregunto, ¿su cristianismo sale a flote? ¿Su integridad sale a flote? Usted es intencional y dice, ok, la palabra me dijo esto y ahora me comporto así, actúo así. Ahora, es imposible en nuestras fuerzas, pero es posible cuando camino en Dios, cuando veo en Dios mi forma de vida. Y entonces acá voy a decirle algo que parece como enredado, pero no es enredado, es muy simple, pero necesito que lo entienda. Y son en dos frases. La primera frase es, la santidad produce felicidad en nuestra vida. Escúcheme, la santidad produce felicidad en mi vida. Entonces, yo debo ser santo, pero un santo feliz. ¿Recuerdan que les he dicho, yo no puedo decir, no, es que los amigos me llaman unos tragos y yo no, ahora soy pastor y predico? Tenemos unas nenitas, me llaman mis amigos del colegio y vamos de rumba. Y yo, ay, me casé y encima soy pastor. Vaya y hágalo y retírese más bien de esto porque usted no está en esto. Usted no está viviendo esto. Su corazón pone en evidencia que usted está en otro lado.
Usted no está acá, usted está en otro lado hace rato. De cuerpo, en el colegio a mí me decían mucho eso. Usted está acá de cuerpo, pero ¿dónde está? No sabía tampoco en esa época. Pero la idea es que ahora sí sepamos dónde estamos. Sepamos que somos cristianos. Así que la santidad produce alegría. Pero ahora le voy a explicar por qué produce la alegría, porque es la segunda parte. Y la segunda parte es que produce alegría por las convicciones que tengo en mi corazón. La santidad produce alegría, pero la alegría es producto de la convicción. Y esa convicción la coloca el Espíritu Santo. Esa convicción la coloca Dios. Cuando me lleva a caminar en lo que Dios quiere. Cuando me lleva a entender quién es. Así que ahora la gente va a mirar en mí, en mi testimonio, lo que mi corazón cree. Porque sabré cómo afrontar las situaciones. Porque la gente verá cómo me comporto frente a la adversidad. Porque acá es una delicia ser cristianos. Los chicos de la iglesia ayer en el ayuno se lo perdieron, unos jóvenes predicaron. Hoy en el devocional los jóvenes predicaron. Y ellos repetían mucho, y creo que los jóvenes y papás, quiero que oremos por nuestros jóvenes. Y es una bendición en este tiempo tener jóvenes temerosos de Dios. Pero esos jóvenes le estaban diciendo a los mismos jóvenes, no es acá. Acá es fácil sentarse en la silla y ser santo. Es fácil subirse acá a este altar y tocar un instrumento y ser santo. Es fácil ir a un grupo y ser santo. Lo complicado es ser santo cuando estoy en el trabajo. Lo complicado es ser santo cuando estoy en la calle. Lo complicado es ser santo cuando estoy con mis amigos que no conocen al Señor. Lo complicado es ser santo cuando entiendo que Dios me aparta y que por eso habrá amistades que tengo que alejarme. Habrá relaciones que no me sirven. Habrá cosas donde tengo que guardar mi corazón, porque lo que quieren es esclavizarme y volverme a antigua naturaleza. Y mi antigua naturaleza se deleita en mi carne, pero mi espíritu no. No sé si lo entienda. Pero vuelvo a repetirle, la santidad es algo serio. Así que para este punto mi pensamiento es, Dios no demanda más de ti, tampoco menos, solo que seas santo para Él. Dios no te está demandando más, no te está demandando menos, solo que seas santo para Él. ¿Qué es esto? La disciplina de los limpios de corazón. Si tú quieres tener la disciplina de ser una persona limpia de corazón, haz que la palabra sea el antídoto contra el pecado. Todos los días lucha por hacer tu parte y permite que Dios haga la parte de Él. Y permite que las convicciones que Dios coloque en tu corazón sean las convicciones que reflejen en tu vida que realmente amas la santidad. Y que realmente entiendes por qué has sido apartado y por qué caminas en Dios.